comunicación con Erika Rao. Están en nuestros estudios y les damos la bienvenida a la profesora Contratados y al profesor Pedro Castillo Terrones, secretario general. ¿Cómo es el nombre exactamente de la organización, Pedro? Bienvenidos. Gracias, mi estimado Nicolás. Saludarte en nombre del Magisterio Nacional, Comité Nacional de las Bases Regionales del Perú, luego ya formalizándonos en el marco de la Federación de Trabajadores. En principio, convocar a los maestros a mantenernos en la unidad y luego pues rechazar el tremendo abuso de autoridad de parte del Ministerio en el marco de nuestros derechos que nos ha asistido y nos asiste. Hemos ido a una huelga el 18 de junio y producto de ello el gobierno ha demostrado pues una tremenda incapacidad y un abuso de autoridad, porque primero nos declara improcedente la huelga y luego lo declara ilegal. ¿Quién es el Ministerio de Educación para declarar ilegal pues un derecho constitucional, una lucha, criminalizando un derecho? O sea, la declaración de ilegalidad, ¿quién la debería hacer? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿Quién? El Ministerio de Trabajo, en todo caso, el mismo Poder Judicial, toda vez de que nosotros hemos hecho la acción de amparo al derecho a la huelga, ¿no? Y en ese contexto, teniendo este caso judicializado, el Ministerio de Educación empieza a hacer las represalias administrativas y económicas. Hoy en día aproxima un promedio de 15.000 maestros en procesos administrativos. Nuestra solidaridad con la compañera Sonia y el compañero Edgar. En Ayacucho tenemos ya un buen número de maestros que los han separado, ¿no? En Loreto algo más de 1.000 maestros, en San Martín algo de 8.000 maestros. ¿Y eso por qué? ¿Es por haber participado en la paralización? En la huelga, ¿no? En todo caso creemos importante de que el Ministerio de Educación tiene que entender de que lejos de dar solución al problema educativo, cuando nosotros hemos hablado con el propio ministro, ¿no? Y acá se le llamaba al propio premier para que se siente a conversar. Parece que no le interesa la educación del Perú. En todo caso, el propio presidente de la República, que lejos de ponerle paños tibios a la gran problemática que existe en el Perú, pues se siente a conversar con los gremios, se siente a conversar con la representación. En todo caso, creemos importante de que exigimos al Ministerio de Educación el cese inmediato de estas represalias administrativas. A la compañera Sony acaban de sacar una resolución separándola, en todo caso, por un mes, ¿no? Y le acaban de hacer llegar una resolución ya descendiendo su contrato, y corre el riesgo de no participar en el proceso de nombramientos, tan solamente por haber ejercido el derecho a la huelga. Sí, vamos, Pedro, si lo permites, por favor, a interrumpir brevemente, porque estamos yendo al Congreso de la República, donde Erika Rao tiene información de último minuto. Volvemos inmediatamente. Por favor, Erika, adelante, cuéntanos qué está pasando. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información de Vivo. Así es, esta mañana Junta de Portavoces decidió que los proyectos enviados por el Ejecutivo continúen su curso normal, tanto en las comisiones de Justicia como Constitución, es decir, que no se van a ver en el día de hoy en este pleno. Vamos a escuchar en estos momentos las declaraciones del vocero de Alianza para el Progreso, César Vázquez. Al contrario, obviamente que no tenía el apoyo absoluto, por eso se llegó a un punto intermedio, ¿no? El presidente del Congreso representa al pueblo popular y yo entiendo que esa debe ser la voluntad política expresada. Si hay algunos integrantes de la bancada mayoritaria que piensan distinto, espero que esto lo solucionen internamente entre su bancada y traigan una sola posición. Pero lo importante es que creo que la crisis que existe en el Poder Judicial, la Administración de Justicia prácticamente está ahorita paralizada, ¿no? Porque hay situaciones donde se requiere ya la intervención del CNM, nos obliga, creo, a todos las bancadas representadas en el Congreso a empujar el carro para que esto se defina lo más pronto posible. Procedimientos que pueden ser muy importantes, la gente no lo entiende y no ayudan mucho en momentos de crisis. La población congresista que precisamente ve que se dilata este proceso para ver de una vez ya esos proyectos enviados por el Ejecutivo. Que todavía no está perdido todo, que seguramente se van a recuperar el tiempo perdido en los próximos días y vamos a terminar. En diciembre. Yo confío que eso sea así. Muchas gracias. Bien, Nicolás, entonces, declaraciones del congresista César Vázquez de Alianza para el Progreso. Indicarte también que esta mañana ha juramentado la accesitaria del congresista Benicio Ríos, la parlamentaria ahora Luz Rebeca Cruz Tevis. Adelante contigo en estudios. Muchas gracias, Erika. Antes de seguir adelante con la entrevista de los representantes de los maestros, llamó la atención el hecho de que cuando el presidente en una entrevista a Camilo Egaña de CNN en español
dijera que él no descartaba incluso la posibilidad de acogerse al derecho constitucional que tiene el presidente de la República para cerrar el Congreso, por supuesto cumpliendo con los requisitos constitucionales. La reacción que hubo del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue decir que el Congreso se declaraba en sesión permanente y que iban a actuar de acuerdo a las circunstancias, es decir, que al zapatazo de Vizcarra parecía que habían reaccionado. Pero es que es increíble la inconsciencia que puede haber en el Congreso con respecto al nivel de crisis en la que estamos. No tenemos Consejo Nacional de la Magistratura, no hay quien elija a los jueces y fiscales, no hay quien los ratifique. O sea, es una situación absolutamente insólita que no puede durar. Hay una fila de acusaciones constitucionales de gente que no debería y lamentablemente tiene el derecho a que el Congreso decida antes, ¿no? Si van a ser procesados o no, que están esperando. Y eso lo que ha debido suponer es que al día siguiente que ocurrió esta situación, el Congreso se declarara, como ha dicho Salaverry, en sesión permanente, incluso suspendieran las jornadas o la semana de representación y empiecen a trabajar 14 horas al día tomando todas las decisiones que hay que tomar. Pero ellos viven en otra dimensión, viven en otro país simplemente, de espaldas a lo que son las urgencias, y después se quejan de que la inmensa mayoría de los peruanos no los quieran y les tenga respeto. Pero en fin, estamos con el profesor Pedro Castillo y con Sonny Meléndez, representante de los profesores contratados, que como ustedes han escuchado ha sido por participar en la paralización de los maestros, suspendida por un mes y ahora amenazada con perder el contrato. Así es. En este caso estaríamos ya saludándote, pues, Nicolás, por esta apertura. Muchas gracias. Decimos, pues, que también el señor presidente de la República como que también nos está distrayendo con este tema del referéndum, sin tomar en cuenta los terribles desgarros que está cometiendo el Ministerio de Educación contra los maestros, contra los dignos maestros que hemos salido a defender la educación, contra los dignos maestros que hemos salido a defender la estabilidad laboral de los trabajadores, que no solamente se reflejaría en el magisterio, sino también a nivel de todos los sectores, porque los trabajadores corremos riesgo de la inestabilidad laboral. Tal es el caso el mío, la UGEL Ventanilla, dirigido por el señor Julio César Castillo Carrión. Él, sin tomar en cuenta la situación real de mi caso, se me ha despedido prácticamente ya del trabajo. ¿Hace cuántos años que es usted maestra contratada? Ya, bueno, en educación básica regular, digamos, alrededor de 12 años, ¿no? 12 años, 13 años. ¿Y 12 años bajo el régimen de contratada? Así es. Sin ningún derecho. Así es. Y bueno, con respecto a nivel superior, también tengo algunos años más. Y bueno, decir de que en este caso, pues, el Magisterio Nacional y el maestro contratado está sufriendo una calamidad terrible, porque también mis compañeros de otras regiones están siendo ya también cesados, como en mi caso, ¿no? El caso de Huancavelica, Ayacucho, compañeros también de la región Callao, también tenemos algunos otros compañeros más, de la UGEL 6, de acá de Lima, y en general están arremetiendo contra todos los maestros que hemos salido a huelga, inclusive el año pasado, 2017, y este año 2018 también, y se está voceando ya de que los castigos que van a recibir los miles de maestros va a ser en la época de verano, donde se nos va, a los nombrados sobre todo, nos va a quitar pues también la escolaridad, y donde también muchos de nosotros que seremos cesados. Claro, porque el argumento de la gente del Ministerio de Educación es que si no trabajan no se les paga y punto. Y si no, o sea, por eso. A ver, Claro. El Ministerio de Educación ha caído pues en una tremenda falsía ante el pueblo, ¿no? Porque sabe que el maestro se va a reclamar sus derechos y al final dice, ¿sabe qué? Vamos a garantizar el servicio educativo. Pero ¿cuándo garantizar el servicio educativo? No, en todo caso, el mismo Ministerio de Trabajo, el propio Tribunal Constitucional, dice que cuando va un derecho a una huelga no puede ser reemplazado, porque incluso la Contraloría General de la República se ha pronunciado y dice de que el gobierno, en todo caso el Ministerio de Educación, está incumpliendo este servicio a la ciudadanía, ¿no? Al pueblo, de cortar el servicio educativo. Nosotros, maestros, hemos ido a una huelga, el gobierno, a través del decreto de urgencia 07 de este año, ¿no? Promulga en todo caso saca este decreto de urgencia con la finalidad de reprimir y garantizar el servicio educativo. ¿Y qué menciona ahí? Reemplazar a los profesores que van a la huelga. No ha podido garantizar el servicio educativo, tampoco ha podido reemplazar.
Más aún, ahí ha sacado boletas a los profesores diciendo, ¿sabe qué? No es por otra cosa, por abandono de cargos, sino también el mismo Ministerio de Educación reconoce que hemos ido a una huelga. Saca su resolución donde reconoce que hay la huelga en todo el Perú. En ese contexto creemos importante llamar al presidente de la República que lejos de distraer estas cosas, porque mi estimado Nicolás, ¿qué está haciendo el gobierno ahora? ¿Qué está haciendo la población? ¿Qué espera que nosotros llevemos a las aulas? Nosotros los maestros no somos en todo caso una persona que no podemos hacer un análisis tremendo en cada una de las aulas. Yo quisiera, Sony, profesor Pedro Castillo, que vayamos a la pausa y regresemos para hablar de qué es lo que debería ocurrir para salir de este entrampamiento que se está produciendo, porque lamentablemente estamos discutiendo sobre si se despide, sobre si se sanciona o no a los maestros, y no discutiendo de los problemas que están afectando al sistema educativo. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Miren lo que acaba de ser publicado hace unos minutos. La sala plena de la Corte Superior de Justicia de Lima acaba de aceptar la renuncia de su presidente Jimmy García Ruiz. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima es investigado por el Ministerio Público por haber supuestamente recibido una coima de 24.000 soles de un policía para absolverlo en un proceso. Fíjense ustedes. Por eso estamos diciendo, no es el Callao, ¿no es cierto? No es la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia lo que está, o lo que debería estar bajo la lupa, es todo el sistema el que lamentablemente está atravesado por la corrupción, y ya era hora de que todo esto se destape. Está con nosotros el profesor Pedro Castillo Terrones y la profesora Sony Meléndez, representante de los maestros contratados, que después de haber trabajado más de una década como maestra, prácticamente ha sido despedida por haber participado en una protesta. Entonces, yo lo que no entiendo, y les transmito esta preocupación, es que si para algo sirvió la huelga del magisterio el año pasado, fue para que los peruanos tomáramos conciencia de la profunda crisis que tenía nuestra educación pública. Yo le hice una entrevista hace algunas semanas al ministro Alfaro y él me dijo que habíamos perdido décadas, ¿no? O sea, décadas. O sea, que era imposible decir en este momento cuándo deberían ganar los maestros, pero era claro que un maestro hoy gana casi la tercera parte de lo que ganaba hace 40 años. Y que se ha degradado la carrera del magisterio, ¿no es cierto? Se ha permitido que casi cualquiera emita títulos de maestro, ¿no es cierto? Se le paga tan mal a los maestros que tienen que tener otras ocupaciones para complementar sus ingresos familiares. Pero por el otro lado hay una crisis de la infraestructura. O sea, el ministro dijo acá que lo que tendríamos que invertir en este momento de un sopapo para poner la escuela pública al nivel que debería estar son 100.000 millones de soles. 100.000 millones de soles, 33.000 millones de dólares. Pero ¿eso qué quiere decir? Que ese es el dinero en un país que ha crecido en los últimos años, que no se ha invertido en infraestructura. Y encima me llamó un representante de Defensa Civil, me dijo, oiga, Lucas, no es que solamente faltan 100.000 millones, no pasan Defensa Civil, deberían ser el 90% de los colegios peruanos en emergencia. En esa infraestructura entonces, que está cayéndose por pedazos, seguimos dictando clases. Claro, entonces la locura es esta, lo que debería, o sea, el final de la huelga, supuestamente lo que había logrado es abrir un espacio para el diálogo entre todos los involucrados en el tema de la educación y cómo resolver la crisis. El magisterio está indignado, mi estimado Nicolás. Nosotros vamos a darnos el tiempo para bajar a cada una de las regiones y una vez estructurar este trabajo. Ya no podemos aguantar más con los padres de familia. Y lo que acabo de decir, no solamente para ver la situación de la infraestructura y el problema del docente, el problema de la educación en sí. A nosotros nos han castrado pedagógicamente. ¿Cómo está la currícula, mi estimado? ¿Cómo está la sociedad el día de hoy? Y cuando nosotros llevamos toda esta problemática de la situación económica, la situación pedagógica, académica del maestro, a la mesa de trabajo, a la mesa de diálogo con el ministerio, el problema de la infraestructura, el problema cómo está de corrupto el Ministerio de Educación, mi estimado Nicolás. El ministro hasta ahorita no entiende, ni siquiera está en la valentía y en el coraje de poner un dedo en un agujel. Bueno, te digo, Pedro, el problema de las UGELes a nivel nacional. Por lo menos una vez a la semana hay una persona en la puerta de la radio hablándome de este tema de la corrupción de las UGELes. Es más, en sus propias narices, el propio ministro de Educación, el Ministerio de Educación, que me diga el nombre de un personal capacitado o un especialista que está en el Ministerio de Educación. Ni siquiera tienen título, son bachilleres y hablan que quieren evaluar al maestro desde arriba, desde el pupitre. ¿Eso no te indigna? Por favor, nosotros los maestros no podemos aguantar. ¿Qué habría que hacer, Sony, Pedro, para enfrentar esta situación? O sea,
O sea, lo que sería razonable en este momento, porque esto va más allá y le hemos de dicho una mesa ministro, en la que tiene que estar sentado el ministro de Educación y los representantes del magisterio, de los trabajadores de la educación, Nicolás, de los padres de familia, porque todo te lleva a que necesitamos invertir muchísimo dinero en la educación. Y la discusión tendría que ser de dónde diablos vamos a sacar ese dinero, no decir, a ver cuánto tenemos en el bolsillo, cuánto nos sobra, porque por ejemplo se ha dicho que se le va a pagar de acá hasta diciembre del próximo año 200 soles en total de aumento a los maestros. Es la cual nosotros rechazamos enormemente, porque ¿sabe qué? Cuando nosotros hablamos de la parte que en todo caso que se establezca el cronograma de remuneraciones equivalente a una OIT hasta el 2021, ¿no? Que es el clamor del magisterio, no, pero no hay dinero, nos dicen. Y ahora el señor Martincito sale a decir, ¿sabe qué? Oiga, vamos a darle el 100 soles en marzo y 100 soles en diciembre, en un acto populista sin llevar a cabo un acuerdo. Y cuando vamos a dialogar todas estas cosas, nos dice, ¿sabe qué? Es que, ¿sabe qué? Primero tienes que sacarte tu documentito para que digas que eres un representante. El mismo Ministerio de Trabajo que tiene su ROS de cada uno de los dirigentes regionales han llegado y le dicho, ¿sabe qué? Nosotros representamos a tantos maestros, así está nuestro problema, y al final, ¿sabe qué? Dicen, no, lo que no los han reconocido todavía. El Ministerio de Trabajo nos ha puesto otra vez una zancadilla diciendo, ¿sabe qué? No, es que ¿sabe qué? El profesor Pedro Castillo ya no está representando a su provincia, a su región. O sea, no sabe por dónde. Pero a nosotros no tanto nos preocupa el papel, lo que nos preocupa es que se atienda a los problemas del magisterio, que deje de arremetir contra los maestros porque estamos en un derecho constitucional. En todo el Perú, en toda la República, existe pues casi, como le reitero mi estimado, casi 15.000 maestros saliendo procesados. No quiere sacarle a un maestro que se va a una lucha para destapar todo este problema de la corrupción, del problema que existe en la educación, y ni siquiera ha podido garantizar el proceso educativo durante la huelga, y ni siquiera desde abril hay colegios en el Perú que no han podido contratar, hay aulas, hay alumnos y muchachos sin profesor, y cuando van a la huelga lo quieren separar y dejar abrir todo este espacio. Por eso hacemos un llamado al propio Premier, a través suyo, mi estimado Nicolás, para que de una vez siente a conversar. Y no diga, ¿sabe qué? No, estamos en mejor de los maestros, le vamos a dar 100 soles en marzo, 100, y le vamos a intervenir su derrama magisterial. No, y hay otros que pseudo dirigentes dicen, no, ahí salen a movilizarse, que hay gente que ni siquiera alcanza para coger su banderola, y estamos en una lucha, son los oficiales. No, el mismo Ministerio de Trabajo ha demostrado ante el Ministerio de Educación de que estos señores que son parte de Patria Roja, que son dirigentes, que dicen, ¿sabe qué? Al final, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su plataforma de lucha? Preguntarles a qué bases se están vacando, ¿cuándo conversan? No sé, entonces, nosotros lejos de esas cosas, mi estimado Nicolás. Yo creo, Pedro, que hay que desde todos lados ayudar a encontrar el camino para que este tema de la crisis de la educación pública en el Perú reciba la atención adecuada. Esto debería ser un tema prioritario, por ejemplo, en el Congreso, porque todo te lleva al final a lo mismo. O sea, necesitas invertir fortunas, ¿ah? Decenas y no cientos de millones de soles para poner la educación peruana en el lugar donde debería estar. Entonces la pregunta es, ¿de dónde diablos va a salir el dinero? Y la respuesta no puede ser, no hay. Esa no es una respuesta. Porque si la respuesta es no hay, no tenemos futuro como país. Pero la respuesta en este caso podríamos considerar, mire, existe una serie de empresas privadas multinacionales que tienen tanta plata que no pagan al Estado. Telefónica no paga al Estado. A ver, vamos a ver si Totus, Metro, Incafarma, todas esas empresas enormes pagan algún dinero al Estado. No le pagan. Las mineras, ¿cuánto están pagando al Estado en cuanto a sus regadías? No están pagando. El canon, por ejemplo, del puerto. Claro, pero eso es un tema. ¿Y cómo se usa? Yo pienso, mi estimado Nicolás, que la educación hay que tomarlo como un problema de Estado. Mire, ningún gobierno, llega el gobierno X, pone su ministro de Educación, deshace lo que el ministro anterior lo hizo, dice, no existe una política educativa de Estado. Y hacer una política de Estado tiene que abrir estos espacios, como estamos en este momento, con los padres de familia, las autoridades. Y en ese contexto, mire, esta acción que ha hecho el ministro de Educación de reprimir ha indignado al magisterio. Nosotros acabamos de consolidar unas reuniones macrorregionales. Este 15 de este sábado próximo vamos a estar en la región de Huánuco, donde van a estar los maestros de toda la región, de todas las macrocentro, ¿no? El 22, el próximo sábado, vamos a estar en Trujillo con los maestros de la Macro Norte. El 29 en Arequipa, ¿no? En la primera semana de octubre vamos a estar acá con los maestros de Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias, ¿no? Y la región de Ica. Y luego en la región de en la Macro Oriente, con la finalidad de consolidar. Y los maestros están dispuestos con la finalidad de otra vez volvernos otra vez a las calles, toda vez de que hacemos un llamado al gobierno, sentarse a conversar. Yo me comprometo con ustedes en algo que sí está al alcance y lo vamos a hacer a través de nuestra producción. Vamos a convocar al ministro de Educación acá para conversar con él y para de alguna manera
servir de puente, ayudar a que se restablezca la sensatez, ¿no es cierto?, y que se le dé a la educación el lugar que merece en la agenda nacional. Tenemos que terminar por el día de hoy, Pedro Sí, Sono, ustedes saben que tienen siempre las puertas abiertas. Nicolás, hacer un llamado al magisterio que nosotros no podemos caer de ingenuos. Esta mención del propio presidente de la República que dice, ¿sabe que vamos a ir a las reformas? Nosotros no podemos caer en eso. Hay otros problemas más urgentes que hay que solucionar. Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, tenemos que terminar, Sony. Sí, para pedirle al ministro y también al presidente de la República deje de estar atentando contra la estabilidad laboral de los maestros, contra la estabilidad emocional de los maestros, contra la estabilidad de nuestra salud de los maestros y asimismo también contra nuestra familia que está detrás. Al jefe de la región policial Cusco, el coronel.